Hasta el 14 de abril los partidos políticos deberán refichar a alrededor de 18.000 militantes en las diferentes regiones del país y este proceso permitirá a las colectividades legalizarse como partidos políticos y recibir el financiamiento estatal. Bueno, para profundizar en este y otros temas nos acompaña ya el diputado independiente Pepe Out. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, usted ha estado en el ojo de la polémica por este tema, obviamente, pero porque cuando se le preguntó se refirió, obviamente, a lo que usted espera del partido que ha estado en el centro de la polémica, del que usted fue presidente, que es el PPD. Y eso le valió varias críticas al interior del mismo partido, e incluso renunciar a la bancada. Sí, pero yo lo tomo con Andina, porque en verdad es una anécdota, porque finalmente yo sigo siendo un diputado oficialista, me seguiré encontrando con los diputados del PPD, seguro que el 2 de julio en la noche vamos a comenzar a trabajar por el mismo candidato presidencial con la dirigencia del PPD, en consecuencia no le doy mucha relevancia, solo la frustración de que una crítica política es respondida con una decisión autoritaria, burocrática, en lugar de una respuesta política. A ver, pero es que el momento del PPD, ya lo decíamos, es complicado. Estamos en momentos del refichaje, donde no se ha obtenido ni la mitad de los militantes que se requieren efectivamente para inscribir el partido en todo el país. Es un momento complejo y por lo tanto sensible. Y usted señala en esa entrevista que no ve futuro para el PPD, incluso si se logra refichar a todos los militantes que se necesitan, porque no hay una coherencia política e ideológica al interior. Y esa cuestión usted la replica en otras entrevistas que da durante esta semana. Yo creo que van a conseguir reficharse. Es decir, que el Partido por la Democracia el 15 de abril va a amanecer todavía como partido nacional. Por lo demás, la ley establece que si tú logras reficharte en 3 regiones contiguas o en 8 regiones discontinuas, sigues siendo un partido nacional. Y luego tendrás tiempo para ir completando el resto de las regiones. Ese no es el problema. El problema es la pregunta si acaso el Partido por la Democracia, en el ciclo político post-binominal que comienza ahora, después de estas elecciones del 19 de noviembre, tendrá la misma centralidad, el mismo rol protagónico que tuvo en el periodo pasado. Mi respuesta categórica es no. Esa es la razón por lo demás por la que yo el 2 de mayo procedí a renunciar ante el CERVEL. Usted se refiere únicamente política ideológicamente hablando, o sea, el PPD ya no cumple ese rol de centro socialdemócrata que articuló al resto de los partidos de la concertación, de la nueva mayoría, y eso ¿por culpa de quién o por culpa de quiénes? No, es muy difícil establecer, es como la pregunta de Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿No? Es muy difícil porque son procesos lentos. Ahora yo creo, y en eso coincido con Navarrete, que el cambio comienza a producirse de manera drástica después de la derrota presidencial del 2009. El PPD hace una lectura, a mi juicio, equivocada. Dice, fuimos derrotados porque no éramos suficientemente de izquierda, y se produce un viraje. De hecho, la declaración de principio que establecía al PPD como un partido de centroizquierda progresista pasa a ser un partido de izquierda. Y se produce, como dice Pancho Vidal hoy día en una entrevista, un giro a la izquierda y una entonces voluntad homogeneizadora, y toda la diversidad del PPD como crisol articulador de orígenes distintos y de perspectivas ideológicas diversas, unidos detrás de un programa democratizador, se acabó. Es lo que dice Brunner también hoy día en un debate. En fin, sí, son muchos los fundadores del PPD que ya no se identifican con lo que representa el PPD hoy día. Bueno, se ha dicho que los problemas que tuvo durante la semana con la abierta polémica con el presidente del partido, de todas maneras ahondó las diferencias que pueden existir al interior del mismo, en las mismas bancadas de diputados, en los senadores. ¿Cuántos comparten esa opinión, su visión al interior del partido? Una visión que hoy también está dividida por quienes apoyan a un candidato u otro. Sí, pero es un cruce completamente transversal, porque habría que preguntarse, por ejemplo, por qué Ricardo Lagos, presidente y fundador del PPD, candidato presidencial hoy día del PPD, no ha refichado ni ha expresado su voluntad de refichar en el PPD. ¿Por qué la mitad de la bancada y un poco más, después de 10 meses de vigente la ley, no ha procedido todavía a confirmar su
su adhesión militante al PPD. Pero yo te quiero decir que la reflexión que yo hice cuando salgo del PPD es una reflexión bastante extendida en el mundo PPD. Algunos de ellos hicieron lo que yo hice, es decir, salieron del partido ya. Otros dicen, no me voy a reinscribir, lo leí en Brunner hoy día o ayer. Y otros, en cambio, dicen, compartiendo la tesis, me voy a quedar en el PPD para intentar recuperar el sentido original del partido. A ver, usted nombró al mismo Francisco Vidal, el exministro, y en esa entrevista también señala que en ese escenario, el actual escenario al interior del partido, con los problemas del refichaje y los otros, una candidatura de Ricardo Lagos es inviable. ¿Usted también piensa lo mismo? No, fíjate, porque primero Ricardo Lagos es más grande que el PPD, sin duda. Tiene adhesión en el Partido Socialista, tiene adhesión, lo vimos en la Democracia Cristiana, extensa, y también, por supuesto, en el PPD. Y su éxito o no depende básicamente del PPD. Hay quienes dicen que en lo formal, si el PPD no se inscribiera, él no podría ser candidato. Yo estoy en completo desacuerdo con eso, porque él va a ser candidato a la primaria. Y luego, el candidato que gana la primaria, si eventualmente la ganara, tiene poca probabilidad de hacerlo, pero si eventualmente la ganara, él no sería el candidato del PPD, él sería el candidato del pacto de primaria. ¿Pero a esa primaria puede presentarse incluso sin el apoyo partidario? Por supuesto. Los candidatos que van a la... Como un militante cualquiera. Obvio, los candidatos que van a la primaria son los candidatos aceptados por el pacto de primaria. La vez anterior Andrés Velasco no tenía partido. Bastó que los presidentes y secretarios generales de partido firmaran ese pacto con la presencia de Andrés Velasco, y Andrés Velasco fue candidato sin partido, y luego, si hubiera ganado, por supuesto estuvo lejos de hacerlo, salió segundo, habría sido el candidato no independiente, sino el candidato del pacto Nueva Mayoría. Oye, diputado, usted nombró a la Democracia Cristiana recién y los apoyos que tiene dentro algunos parlamentarios ahí, Ricardo Lagos. Pero hoy una entrevista muy polémica de Ignacio Walker, que ha recibido varias respuestas, ya señala en la tercera, que no es claro que un segundo gobierno de la Nueva Mayoría va a ser bueno para el país. Parto por eso. Yo creo que él cruzó una frontera. Había caminado por el borde durante todos estos años, digamos, o varios de estos años, y yo creo que se cayó del otro lado definitivamente. Ahora, no tengo la impresión, o más bien tengo la impresión, de que la probabilidad de que lo siga el partido en la deriva de camino propio, candidato único, lista parlamentaria en la primera vuelta, es un camino que yo visualizo como un suicidio, y creo que ese sentimiento, ese diagnóstico es compartido por la mayoría, por lo menos de los colegas con que yo converso habitualmente en el Congreso. No creo que esa tesis tenga demasiados seguidores en la Democracia Cristiana. Bueno, apunta también a su candidato, que es Alejandro Guillé, y ve en él el germen del populismo, de la demagogia, una cuestión que ya ha dicho anteriormente, pero que repite ampliamente en esta entrevista. Yo creo que es la reacción del club, la reacción del grupo homogéneo, de los que pertenecen a una especie de club dirigente de la política y que les molesta de manera muy profunda la intrusión de un elemento externo que viene de otra parte, que fundó su legitimidad aquí, en la televisión, en la radio, básicamente, y que ingresó a la política, fue elegido senador con muy buena votación, y que de pronto emergió como candidato presidencial, y las encuestas lo posicionan en el primer lugar en la centroizquierda. Usted dice que surgió además, o se afianzó en esa postura una vez que apareció la candidatura de Ricardo Lagos. Exactamente. Como contraparte. Exactamente, porque no es casualidad que inmediatamente después de que Ricardo Lagos baja al ruedo y dice, yo quiero ser candidato presidencial y voy a bregar por ser el abanderado de la centroizquierda, el electorado de centroizquierda, que mayoritariamente ya no se identifica con Ricardo Lagos, porque así lo mostraban las encuestas, busca una alternativa. Oiga, ¿y dónde la encuentra? En el tipo mejor valorado y con menos rechazo de la política chilena, que es Alejandro Guillé. A propósito de lo de populista, no solamente lo dice Ignacio Walker, sino que también se lo ha preguntado, aparece en el reporte de la prestigiosa The Economist. Sí, vi una frase. Hay un riesgo populista. Dice. Una frase al pasar. Y se refiere, creo yo, a que
hay un elemento, fíjate, que todavía la élite no asume, que en el mundo moderno las élites o los clubes no son cerrados y por lo tanto interactúan. Si tú miras el mundo hoy día, hace ya rato, un actor fue presidente de Estados Unidos, un animador fue presidente de Checoslovaquia, en fin, en distintos países, distintas personas hoy día. Por ejemplo, el favorito para ganar las elecciones en Francia es Emmanuel Macron, una figura no militante en un partido, en un país donde el sistema de partidos es muy fuerte, un no militante, con una trayectoria empresarial, con una trayectoria intelectual, se convierte en el candidato favorito para ganarle a Marine Le Pen en la segunda vuelta contra los grandes partidos. Y ese fenómeno es mundial. Y yo creo que hay una cierta ceguera para entender que estas trayectorias que obligatoriamente han de venir de la política desde que, digamos, presidentes que quisieron ser candidatos presidenciales desde pequeños, y que luego terminan siéndolo. Ya Michelle Bachelet rompió ese esquema. Aunque sí era militante. Sí, pero si tú le hubieras preguntado a los varones del partido, me refiero, varones con B larga, del Partido Socialista de la época, o incluso a las 4 manzanas de Santiago, ¿quién prefería de candidato presidencial? Habría surgido el nombre de José Miguel Insulza, con mucha más potencia que el de Michelle Bachelet, que era una militante de base, que no había tenido una trayectoria dirigente en la política y que muchos, sobre todo hombres, desconfiaban de sus posibilidades. Diputado, se nos fue el tiempo lamentablemente, pero le tengo que preguntar, Pregunte. obviamente, ¿qué ve de aquí a marzo, a abril, cómo se definen los partidos y esta misma estructura que usted está describiendo en torno a esa candidatura de Alejandro Guillé, que es la que tiene mejores posibilidades de acuerdo a las cifras y lo que usted señala también? Bueno, yo creo que se van a acelerar las cosas. En marzo el ritmo de decisión es mucho más rápido que este semestre. Y por lo tanto, a fines de marzo yo creo que ya vamos a tener a Sebastián Piñera en la cancha, ya vamos a tener la decisión de los distintos partidos respecto de si van a primaria y cómo van a primaria. Es posible una primaria múltiple, porque lo más probable, creo yo, es que la democracia cristiana elija un candidato, o más bien una candidata, y decida llevarla a primaria. Por supuesto, con la condición de listas parlamentarias ordenadas y de programa común, lo que es extremadamente razonable, porque el candidato que gane la primaria tiene que, en cualquiera sea, tiene que encarnar el programa de todos, y el programa hoy día tiene que ser bastante más preciso de lo que fue el programa anterior, porque si no, es el festival de los matices, como diría Ignacio Walker. Entonces, yo creo que el 2 de julio va a haber primaria, y va a haber primaria en la derecha, porque veo a a Felipe Kast completamente decidido a competir y está en su pleno derecho. Y en la nueva mayoría o en la centroizquierda va a haber una primaria. No soy brujo, no me van a tildar de brujo si digo que los ganadores van a ser Sebastián Piñera y Alejandro Guillé. Y yo creo que van a ser también los candidatos que van a ir a segunda vuelta, y vamos a tener una segunda vuelta en diciembre con incertidumbre. Diputado Pepe Out. Y con alta participación. Con alta participación. Porque la participación está asociada a la incertidumbre. Tú sabes que en la última segunda vuelta, la de Michelle Bachelet, participó 1 millón de personas menos que en la primera vuelta. Nadie se acuerda de eso. Pero es la elección presidencial menos participativa de nuestra historia reciente. Así es. Diputado, muchísimas gracias por conversar con nosotros.